Muchas gracias. Sí. Gracias. Got it. Ya chat y vamos. Salió. Profe, con su permiso, vamos a compartir ahí pantalla mientras tanto, pues para que Dale, quede dale. como el banner de la exposición. Gracias. Listo, listo, dale. ¿Cómo se ve? Bien, Bien, Camilito, ahí se ve bien. ¿Cómo se escucha? también. Excelente. Mejor que siempre. Mejor que siempre. Sí. Son Definitivamente. las y 12. Yo creo que ya. Las y 12. Arranquemos de una. Entonces, hacemos llamado a lista apenas termine esta exposición. Bueno, sí, señor.
Muy buenas tardes, docente, compañeros, esperamos se encuentren muy bien. El día de hoy nos correspondió presentar el tema de tipos de virus y cómo protegernos frente a ellos. Puede Ya ser te con dije. antivirus informáticos. Disculpa, Eso. apenas que estoy sin luciendo desde el celular. Ahí se me ve bien. Sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, este tema lo vamos a presentar nuestro compañero Andrés Camilo Aguilera y quien les habla, Juan David Figueredo. Listo, Camilito, continuamos, por favor. Tenemos pues nuestra audiencia objetivo, estudiantes y docentes de octavo semestre de SGSI, la materia que estamos cursando actualmente de la Universitaria de Colombia. Y también todo aquel ciudadano que esté preocupado o interesado en la seguridad de la información, el tratamiento y susceptibilidad de vulneración. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero, con qué es un virus. Entonces, un virus informático es una amenaza programada que básicamente es un código malicioso que fue escrito con la intención de instalarse en un dispositivo de un usuario, obviamente sin el conocimiento de él o permiso o autorización de él, ¿no? Es un virus porque el programa, básicamente como su nombre lo indica o como su origen de la palabra lo indica, pues es como un veneno, ¿no? Entonces el programa ataca los archivos principalmente o también puede atacar al sistema operativo y digamos que este se puede reproducir o autopropagar. Dependiendo del tipo de virus, unos pueden replicarse y por el contrario, otros pueden, digamos que producir grandes daños a los equipos, ¿sí? En el proceso, pues un virus tiene el potencial para provocar de pronto los daños, como venía comentándoles, como perjudicar el software del sistema, ya sea dañando o destruyendo datos, incluso hasta el hardware. Bueno, como dato curioso, según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, permítanme, el NIST, por sus siglas en inglés, nos cuentan que el primer virus informático llamado Brain o cerebro se desarrolló en 1986. Esto fue, digamos que a raíz de que estaban unas personas cansadas de que los clientes piratearan pues el software de su tienda. Entonces, dos hermanos se supone que diseñaron ese virus para infectar el sector de arranque de los disquetes. En ese momento era con disquetes, en el 86, ¿no? Entonces, para dañar el sector de arranque de los disquetes de los ladrones de software. Entonces, cuando los disquetes, digamos que se copiaban, la verdad nunca tuve un disquete, digamos que yo lo hubiera utilizado como copiar y eso. Pero pues digamos que la filosofía es la misma, ¿no? Es la copia de un medio a otro. Entonces, cuando se copiaban, el virus también se transmitía a través de esas copias que ellos generaban para precisamente evitar esa piratería que existía en el momento. ¿Sí? Camilito, podemos ir a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo funciona realmente un virus? Técnicamente, pues el virus es un programa que se autopropaga, como veníamos diciendo, y lo especial de estos es que pueden propagarse en los dispositivos sin el consentimiento del usuario, obviamente. Lo que hace el virus informático es infiltrarse en otros programas. Este se propaga e infecta también a otros sistemas. El virus informático puede causar cambios en el sistema operativo o daños en otros programas. En el transcurso de esto, el usuario, pues digamos del dispositivo, bien sea un computador, una tablet, un celular, un smartphone, ¿sí? Digamos que este usuario puede sufrir pérdidas de datos, como lo mencionábamos, en el propio dispositivo o hasta en el hardware. Hay que distinguir entre el virus informático y un gusano informático. A diferencia de los gusanos informáticos, un virus
informático suele propagarse solo localmente, ¿vale? Es decir, en mi equipo y bueno, lo que hace es propagarse localmente, como su palabra lo dice. Digamos que mucho más lento y por ende causa menos daños en general, ¿sí? El virus informático. Aquí vemos pues digamos que una breve estadística de los equipos que sufrieron incidentes con los virus informáticos. Tenemos pues los equipos de escritorio, las oficinas, punteando digamos este ranking con el 57.7, tenemos laptop con el 48.6, dispositivos extraíbles como USBs o CDs, DVDs con el 43.7%, los smartphones 18.5% y las tablets 4.5%. Esta es una estadística que salió en un artículo de la revista Semana del año 2018. Y digamos que hoy en día debe ser mucho mayor, supongo yo, el ataque a smartphone, porque realmente me parece muy bajo y es que nosotros en nuestros smartphones, digamos que no todo el mundo tiene la sana costumbre de utilizar un antivirus, ¿no? Entonces, pues obviamente esto genera que, digamos que la tendencia de virus en smartphone esté mucho mayor hoy en día. Los vectores por el cual recibir un ataque, tenemos punteando el ranking con USBs, el 39.6 por descargas de aplicaciones, el 27.1% por buscadores, ¿cierto? Navegadores, el 16.9% por redes sociales. Ya ahorita lo vamos a ver por qué por redes sociales. Y el 12.9% los tenemos por correos electrónicos. Entonces, bueno, si quiere vamos a la siguiente, Camilo, por favor. Exacto. Se vuelve, por favor. En métodos de infección. Gracias. Bueno, digamos que existen muchas maneras. Ahorita nos explicas esa estadística que está muy interesante. ¿Cuál, profe? La estadística anterior, sí. Ah, esa es la que está explicando. Es que, listo, Camilito, vamos ahí atrás, por favor. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, era el artículo de la revista Semana del año 2018, donde tenemos los equipos que sufrieron más incidentes de seguridad, ¿sí? Entonces, tenemos el ranking punteando pues, los equipos de escritorio, ¿cierto? De nuestras oficinas. Profe, que si le puedo dar ingreso a Ángela, qué pena. Escribe una compañera. Listo. Entonces, el 57.7% de incidentes fueron en equipos de escritorio, el 48.6% en portátiles o laptops, el 43.7% en dispositivos extraíbles, bien sea USB, CDs, DVDs, etc. El 18.5% en smartphone y el 4.5% en tablet. Les comentaba que en 2018 esta fue la estadística, ¿sí? Hoy en día, supongo que digamos, nuestros equipos o el porcentaje de equipos infectados, en este caso de smartphone, debe ser mucho mayor a día de hoy. ¿Por qué? Porque el smartphone no tenemos una sana costumbre de utilizar un antivirus, ¿sí? Solo lo utilizamos para descargar las aplicaciones que nos gustan, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, el OnlyFans. Ay, no, mentiras. Cuidado. Y, y entonces no le descargamos un antivirus y básicamente hoy en día hacemos casi todo por nuestro smartphone, ¿sí? Porque es lo que tenemos más a la mano. Entonces estamos haciendo hoy en día muchas transacciones pues que implican el uso del smartphone. Y estoy totalmente seguro de que hoy en día ese smartphone puede estar casi que entre los primeros puestos, entre equipo de escritorio y laptop, por su uso. Los vectores por los cuales se recibieron el ataque,
tenemos medios extraíbles como, por ejemplo, la USB punteando, que es el 48.4, por descargas de aplicaciones, el 39.6. Muchas veces descargamos el Office ahí piratica y que el crack y todo eso, y en realidad no estamos leyendo todos los términos o qué implica que nos descargue adicional a lo que necesitamos, ¿sí? Entonces eso puede contener cualquier cantidad de malware ahí infiltrado y que pues puede jugarnos en nuestra contra más adelante. Una de Tenemos... las características es que en buena parte ustedes saben que el Linux está apoderado del 70% del mercado de los smart. Entonces, obviamente, ese es uno de los software que es free y pues todo el mundo desarrollando software y librerías, extensiones, Así APK, es. apps. Entonces, esa es una línea, pues algunas dan seguridad, pero pues hay que mirar para qué se utiliza y qué permisos y protocolos le piden dentro de esa línea, más que todo. Así es, sí, señor. Así lo miraremos más adelante. A medida Eh, que vayamos haciendo el avance de la ponencia, Juan, antes de que continúe, sí, vamos desde cómo funciona el virus a ya llegar a la especificidad de qué es lo que hace un determinado virus en un determinado dispositivo. sí. Teniendo en cuenta lo que nos menciona el profe, eh, nosotros, digamos que la estadística nos habla de que Windows y también Android son los sistemas operativos que sufren más ataques por malware hoy en día. Entonces, pues hay que tenerlo ahí, digamos, en cuenta, eh, pues al momento de nuestras cotidianidades, incluso en las prácticas laborales. Como venía mencionándoles, el 27.1% ha sido por medio de buscadores o navegadores, el 16.9% por redes sociales. Más adelante les mostraremos por qué por redes sociales. Y el 12.9% por email o correo electrónico. Vamos a ir ahí al siguiente, por favor, Camilo. Listo. Como métodos comunes de infección. Existen muchas formas de que nuestros equipos o redes puedan contraer un virus informático. Algunas de ellas son, precisamente como veíamos en la gráfica, algunas de ellas son mensajes en redes sociales. Por ejemplo, Facebook, Twitter, WhatsApp, en Instagram. Entonces, aquí a la derecha vemos un ejemplo. Aquí nos envía, bueno, una chica de X, envía el mensaje, ¿eres tú en el video? Entonces uno por curiosidad dice, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que soy yo en el video? Entonces, lo que hace es dar clic en esa URL y esta URL lo que va a hacer es infiltrarnos un malware en nuestro equipo o dispositivo. Entonces, mucho cuidado cuando estén navegando en redes sociales, que Messi no sé qué, que tengan mucho cuidado con las fuentes que consultan, porque precisamente por estos medios existen gran cantidad de ataques y de infecciones a nuestros equipos. Vamos con la siguiente, Camilo. Bueno, obviamente archivos adjuntos en correos electrónicos, digamos que este tipo de infección ya pues lleva mucho tiempo, digamos, rondando por ahí, ¿no? Obviamente las recomendaciones son, si ustedes no están esperando un correo, si ustedes no están esperando un archivo de alguna persona en específico, pues mano, no lo abran, que eso o es spam o trae algún tipo de malware, ¿sí? Entonces, siempre abran sus correos y descarguen los archivos adjuntos de fuentes también confiables, de la persona que conozco, de mi compañero de la universidad, del profe, pero nunca de cosas que se vean así de fuentes extrañas. Primero por spam o por precisamente este tipo de ataques. Tenemos los sitios web sospechosos. Bueno, para los que tenemos de pronto un antivirus, no sé si se han fijado cuando intentan navegar en Chrome, que ingresamos a alguna página así como sospechosa, de una vez nos envía este mensaje que hay acá. Y
digamos que no nos permite ingresar porque él detecta de una vez alguna, digamos, compara la firma del virus contra la base de datos del antivirus y detecta que ahí hay algo raro, ¿sí? Entonces, pues si nos arroja este mensaje, busquemos otra fuente de información para consultar lo que necesitemos, ¿sí? No nos arriesguemos ahí a nosotros, a nuestros equipos, a nuestra compañía, etcétera. Vamos a la siguiente, Gabito, por favor. Bueno, insertar USBs, DVDs o CDs infectados. Este, digamos que ya todos hemos pasado alguna vez por este tipo de infección, ¿verdad? Que a través de nuestra USB que fuimos a conectarla ya en los equipos de la universidad, y, uy, fue madre, me quedaron todos los archivos como accesos directos, ¿cierto? Y después nos toca empezar a ejecutar un .bat para limpiar nuestros archivos y nuestro dispositivo USB o DVD. Entonces, pues mucho cuidado con eso. Tengan extremo cuidado cuando se encuentren una USB porque es uno de los ataques que más realizan hoy en día, ¿no? Entonces lo que hacen es botar por ahí una USB que contiene código malicioso y usted llega y, ay, tan chévere, me encontré una USB de 32 gigas, qué bacán. Cuando usted la conecta a su equipo, esa vaina le hace y le deshace. Entonces, pilas cuando se encuentren esas USBs así, eh, tengan mucho cuidado, no las utilicen porque puede venir pues, con malware. La descarga de programas de cualquier sitio de internet, como decíamos, yo estaba, por ejemplo, craqueando el Office y me bajó algo que yo no quería y de una vez se me infectó el equipo. Sí, son métodos de infección comunes que existen en internet. Vamos a la siguiente, Camilito, por favor. Todos hemos vivido ese anuncios publicitarios falsos. Entonces, a la derecha tenemos el ejemplo de un GIF que yo creo que todos hemos visto en alguna página alguna vez, donde se cola ese tipo de publicidad fastidiosa, de anuncios, que, pues, que son bastante molestos. Por ejemplo, no sé, los que entramos a rojadirecta.me a ver algún partido, algún evento de deportes, eh, estas páginas contienen muchos anuncios publicitarios falsos, ¿no? Entonces, pues, mucho cuidado cuando ingresen a ver de pronto el partido por un streaming. Vamos con la siguiente, Camilito, por favor. Listo, como tipos de virus informáticos, acá tenemos como los principales, tenemos el adware, el spyware, los worms o gusanos, los troyanos, el ransomware, botnets y malicious apps. Vamos con la siguiente, por favor. Pero que denos un champucito sobre cada uno. Ya, aquí va, profe. Ah, bueno, perdón, perdón. No, eso está detallado ahí en cada uno. Entonces, básicamente, la estructura de nuestra presentación es aquí, como lo ven, en la parte izquierda, el nombre del virus, ¿sí? El tipo de virus. Abajo, pues, tenemos un ejemplo sobre el afiche de buscado. La siguiente columna es el qué hago, o sea, qué hace ese tipo de virus. La tercera columna, cómo puede protegerse. Y abajo tenemos un breve ejemplo que daremos al final. Entonces, vamos a iniciar con el adware. El adware es uno de los malware, digamos, más habituales, ¿sí? Los programas ofrecen anuncios, digamos, en los dispositivos. Por ejemplo, lo que veníamos hablando del streaming de partidos de fútbol, de eventos deportivos, etcétera. Uno puede descargar la aplicación en el celular y ver los partidos por ahí, ¿cierto? Cuando uno ingresa a ver el canal que quiere, eh, ahí le bota a uno de una vez el adware, esa publicidad, esos anuncios que usted le toca esperar 5 o 10 segundos para poder cerrar y poder ver su evento, que básicamente es para que ellos también moneticen a través de esto, ¿sí? Porque prácticamente le obligan a uno a ver el anuncio para que después usted continúe con lo que en realidad desea ver, ¿cierto? Entre los tipos familiares de adware se incluyen anuncios emergentes en páginas web y publicidad incluida en programas o aplicaciones como venía comentándoles, ¿no? Que digamos que estos a menudo son, eh,
originados porque descargamos software gratuito. Si descargamos una versión paga o pro, pues evidentemente no va a tener todos estos anuncios, ¿sí? Aunque hay determinado adware, perdón, que es relativamente inofensivo, otros sí utilizan herramientas de seguimiento para recopilar información acerca de, por ejemplo, ubicación o el historial del navegador y prácticamente que le personalizan a uno los anuncios dependiendo de la zona, del país donde uno esté, como de las búsquedas que uno haga, ¿no? Como una noticia, digamos, Beta News, que es un blog enfocado en sistemas operativos y seguridad informática, dice que se ha detectado una nueva forma de adware que puede desactivar el software antivirus que tengamos en nuestros dispositivos. Entonces, como el adware se instala, por decirlo así, con el conocimiento y consentimiento de los usuarios, estos programas no los considera como un malware, ¿sí? Hablando de nuestros dispositivos móviles. ¿Sí? No sé si alguien quería opinar. Dale, dale. Camil, ok. Entonces, básicamente por eso es que ahora los antivirus como que no los están detectando tanto como malware, porque pues nosotros damos todos los permisos a la aplicación en el caso de nuestros dispositivos móviles, ¿no? Entonces, normalmente los identifica como programas no deseados, ¿sí? Camilito, ¿les podemos mostrar ahí por favor el video? Aquí vamos a ver un pequeño video de una película que se llama Ralph el Demoledor 2. ¿Se ve bien ahí o lo quieren en pantalla grande? Camilito, si quieren pantalla grande mejor. Ahí eso no dura nada. Stay focused. Get rid of belly fat using this one weird trick. Sassy housewives want to meet you. They do. Congratulations, you. Really? These 10 child stars went to prison. Number 6 will amaze you. That sounds interesting. Want to get rich playing video games? Click here to find out how. Come on. There's a lot of cool stuff here. I'll be right here if you change your mind, brother. How about you, lady? You want to get rich playing video games? Sí, no sé si lo pudieron evidenciar durante el video, cuando ellos ya bajan, digamos, de su vehículo, se ve cómo empiezan a salir esas personitas que hacen alusión de pronto a los pop-ups o ventanas emergentes y empiezan a mandarle publicidad ahí al personaje principal, ¿cierto? Y empiezan a decirle, venga, por acá tenemos tal anuncio, no sé qué, esto les sirve, bla, bla, bla. Empiezan incluso entre el adware y el spam, ¿cierto? Porque empiezan a atacarlo un montón de ventanas emergentes y anuncios. Entonces, este básicamente es un ejemplito ahí suave de adware. Si quiere, vamos al siguiente. Camilo, por favor. Listo. Entonces, en el siguiente tenemos el spyware. Pues el spyware hace exactamente lo que nos dice, ¿no? Espía lo que estamos haciendo en nuestros dispositivos. Entonces, él puede recopilar datos tales como, como nuestros hábitos de navegación, como las teclas que pulsamos, la ubicación e incluso nuestras credenciales, por ejemplo, de inicio de sesión, ¿no? Que esto luego lo envía a terceros que normalmente son quienes instalan este tipo de malware en nuestros dispositivos, que son pues cibercriminales. Este spyware también puede modificar la configuración de seguridad del ordenador o dispositivo e interferir con conexiones de red. ¿Listo? Básicamente este es el spyware. Camilito nos puede colocar el video, por favor. Este no necesita tanta explicación, porque pues el mismo nombre lo indica.
Sí, entonces básicamente pues está ahí escondido, recopilando todos nuestros datos y viendo qué es lo que nosotros buscamos, escribimos, etcétera, para luego utilizarlo con fines maliciosos. Entonces, continuamos, Camilo, por favor. Ahí nuevamente. Ahí le damos play, por favor. ¡Ah, cacaroto! ¡Ah, cacaroto! Aunque no dudes, detesto las cosas asquerosas como las lombrices. En la siguiente, por favor. Vamos a hablar ¡Ah, de cacaroto! Aunque gusanos. no dudes, detesto las cosas asquerosas como las lombrices. En este tema en este momento vamos a hablar de los gusanos o worms. Eh, Ahí vemos la ilustración, el contenido de este tipo de virus, de este tipo de malware. Y a diferencia de los virus informáticos básicos, digamos que los gusanos no necesitan la ayuda de un usuario para propagarse e infectar nuestros dispositivos. Entonces lo que hacen es infectar una vez y después utilizan las redes informáticas para propagarse a otras máquinas y sin ayuda de los usuarios, ¿no? Lo que hacen es explotar vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, las deficiencias que hay en programas de correo electrónico, pues los gusanos pueden enviar miles de copias de sí mismos con la esperanza de pronto de infectar sistemas nuevos, ¿sí? No necesariamente se quedan en un equipo, en un dispositivo, sino que ellos van viajando, van viajando. Obviamente, pues cuando llegan a otro dispositivo, el proceso comienza nuevamente, ¿sí? Se van a auto propagar. Mientras, digamos que muchos gusanos, digamos que unos años atrás, simplemente se comían los recursos del sistema, por decirlo de una forma. Eh, digamos que esto lograba que se redujera el rendimiento de una máquina, ¿sí? Simplemente como por saturar algún equipo, dispositivo, red o página. Ahora la mayoría de gusanos o de worms contienen cargas maliciosas que también pues han sido diseñados para robar o eliminar archivos. Camilito, si quiere, vemos el ejemplo, por favor. Both know without purpose, we would not exist. It is purpose that created us, purpose that connects us, purpose that pulls us, that guides us, that drives us. It is purpose that defines, purpose that binds us. We are here because of you, Mr. Anderson. We're here to take from you what you tried to take. You. Yes, me. Me. Me too. Entonces, como se puede evidenciar en el video, básicamente Smith hace como un tipo de gusano ahí en Matrix, ¿no? Como lo vieron, pues él mismo puede autopropagarse, ¿cierto? Y reproducirse hasta ir saturando, en nuestro caso, pues los equipos o dispositivos y no necesita intervención de usuario alguno. Simplemente él va reproduciéndose. Listo, Camilo, vamos con el siguiente, por favor.
Bueno, pero no es el único virus o amenaza informática que tenemos al alcance. Aquí se nos presenta el troyano. Remontándonos a la época griega, semeja el caballo de Troya, que para hacer resumen de la clase de historia, era una infraestructura muy grande e inofensiva que se encargaba de albergar otras más pequeñas. El caballo entró, los soldados salieron y se produjo la guerra de Troya. Se hace la semejanza porque es lo mismo, una infraestructura muy grande que esconde muchas más pequeñas. ¿Qué hace un troyano? Él se presenta como legítimo. Cuando se ejecuta, ahí sí revela su intención maliciosa. Lo más importante es que utilizar la confianza del usuario como camuflaje. En seguridad informática hay dos cosas que uno tiene que tener como paradigmas: la curiosidad del usuario y la confianza que se tiene, porque eso lo utilizan como un camuflaje para poder hacer todo tipo de diabluras. Este no se autorreplica, este solamente es un transportador, él lleva sus amenazas, sus paquetes, se despliega y ya, hasta ahí llegó. Es un huésped y tiene varios tipos de otras amenazas. Ahí las pongo entre paréntesis, las ponemos entre paréntesis: puerta trasero, backdoor; fake AV como falso antivirus; game thief como un juego falso; stealer como aquel que captura información sensible; mail finder, que es el que se encarga de buscar cualquier texto que contenga la palabra arroba y por muy buena o mala suerte enviará un correo, por mal que le vaya al huésped, el correo replicará y ya. Un remote, un rootkit, banker y entre otros. ¿Cómo uno se puede proteger de un troyano? Lo primero y lo más importante es mantener actualizado el sistema operativo y las bases de datos del antivirus. Eso es fundamental, bien sea que tenga un PC nuevo, un PC antiguo o un celular, y más adelante miraremos cuál es su importancia, aparte que se menciona en la mayoría de los esquemas de protección. Siempre revisar los extraíbles, sean memorias o discos, antes de ejecutar algo en ellos. En algunas redes corporativas, el archivo autorun.inf es el primero que se restringe como ejecutable, porque puede que sea benéfico y lo único que me haga es muy bonitamente abrirme lo que yo tenga en la memoria USB, pero muy bonitamente también puede traer otro tipo de instrucciones que cuando me presentan en un lado de la ventana de los archivos de la USB, en el otro simple y sencillamente está modificando el registro. Y eso pasa. Cuando la navegación que ustedes y nosotros, en este caso también me incluyo, hagamos en Internet, cuando implique datos sensibles, se procura hacer en lo posible en modo incógnito y con limpieza de historial siempre. Como mencionó mi compañero Juan, el esquema de casi toda la presentación es lo que podemos poner en la diapositiva y lo que podemos proyectar. Vamos a mirar un breve video de cómo se puede presentar un troyano que se llama You Are an Idiot. That is designed to annoy you. So we'll look at the flash that you're probably familiar with if you're familiar with this piece of malware. youareanidiot.org just plays the flash in a browser window. It doesn't do anything tricky. You can go back, you can close your browser, everything's fine. However, if you go to a page with the original JavaScript on it, which I have a copy of on my site here, we will see the exploit that it uses and what it does to your computer. So when we run it, we can see that the site is now bouncing around our desktop. It is going nuts. And if we click, it goes a little faster. That might be a byproduct of the virtual machines, just virtualization speed. But we'll see if we can close it here. Hitting Control and Alt and F4 at times will... There we go. It thought we tried to close it, so it spawned many more windows. Hitting Control and Alt Delete sometimes pops up a window. There we go. You are an idiot. As it tries to prevent you from closing them. And as you try to close them, it spawns more windows. And this is pretty much it. This Trojan does not wipe your hard drive. It does not delete files. It doesn't drop itself to your C drive. It exists on the internet and spawns windows. And that is pretty much it. As we Alt F4, we get many more windows popping up. It gets very loud, so I mean, you might go deaf. I mean, that might be a problem you're worried about. But nothing physically is going to happen here.
Se podría ver gracioso, pero en la época en la que se proyectó, que fue el Internet Explorer de los años 90, si vemos el fondo, creo que es Windows 95, para ese momento era muy molesto, porque aparte del insulto, era la canción, era la desesperación de no poder cerrar las ventanas y pues a los videos tratamos de cortarlos porque algunos son muy extensos. Básicamente, este acaba en que el man termina apagando el computador y ahí en ese momento, para ese tipo de amenaza, se detuvo, pero en su momento fue súper molesto y saturó la memoria. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor, todo muy bien. Pena con Perfecto. ustedes, me toca meterle el turbo acá porque en 12 minuticos yo me toca ir a hacer la migración. Listo, Entonces fresco. vamos con la siguiente, Camilito, por favor. Perfecto. Listo, hablamos del ransomware, ¿sí? El ransomware ha cogido, digamos, mucha popularidad de unos años hacia acá. El ransomware, pues, infecta el ordenador o dispositivo, luego cifra esos datos confidenciales y, por ejemplo, documentos, archivos, fotos, todo los tipos de archivos que tengamos en nuestros equipos o dispositivos. Y básicamente lo que hacen es exigir un rescate por la devolución de estos datos. Entonces, si uno se niega a pagar, le dicen, elimino esos datos. Usted verá, tiene tanto tiempo, tiene que pagarme esto, si no me paga en 2 o 3 días, se le sube a tanto, etcétera. ¿Sí? Incluso hay variables de este tipo de malware, de ransomware, que bloquean por completo el acceso al equipo. ¿Sí? Como dato curioso, en junio de 2015, el Departamento especializado en delitos del Internet del FBI recibió denuncias de usuarios en las que se notificaron 18 millones de dólares en 2015, 18 millones de dólares en pérdidas por una amenaza de ransomware común que se llama CryptoWall. Entonces, para que la tengan presente y si les causa mayor curiosidad, investiguen que ese ransomware está muy, digamos, arraigado ya en nuestros sistemas hoy en día. ¿Cómo se puede proteger uno? Bueno, básicamente pensar 2 veces antes de abrir un archivo adjunto, realizar copias de seguridad periódicas que no impliquen nuestro disco local, sino que tengamos particiones incluso de nuestros discos, donde podamos también aislar la información, ¿sí? Que si afectó un disco, no me vaya a afectar el otro disco. Eh, por ejemplo, las copias que no se hagan exactamente, como les digo, en el mismo disco. Tenemos ahí un pequeño ejemplo de ransomware. Un amigo le pasó en unos días anteriores. Él es productor musical y este video no trata de eso. Les quiero contar la anécdota. Es productor musical y tenía sus videos, sus canciones, todo su edición y él resulta que no tenía un antivirus en el equipo, en el ordenador. Entonces, al no tener ese antivirus, pues no hubo nada que pudiera como protegerlo ante estas amenazas. Entonces, obviamente el uso del antivirus también es súper importante para que nuestro antivirus precisamente revise esta firma de estos tokens de nuestros virus o de los virus que existen en la red y pues pueda ayudarnos a mitigar estas vulnerabilidades, ¿no? Listo, Camilito. Only crash the system so a new bootloader can take hold and encrypt your drive. So let's run it. Alright, we want to make changes? You bet we do. Yes, let's go. So, searches for more computers to infect, and it won't be able to find any since we're not on an actual network. And then it crashes our machine with a blue screen. Transport determined that the remote system is down. So I have turned off the option to automatically restart after a system crash. And because of this, at this point, it is still completely possible to recover your PC. If you boot from a live CD, you can recover all of your data because it has not yet been encrypted. But when the computer restarts after this screen, it'll present a fake check disk, and while that's running, it's actually encrypting your master file table. If you turn off your PC while this scan disk runs, then you can recover your data, but that's no fun, so we're just going to let it go to completion. Let's go ahead and restart. So we've gone ahead and reset here.
So here we go. It's repairing the file system. Do not turn off your PC. If you abort this process, you could destroy all of your data. Please ensure that your power cable is plugged in. So here goes check disk. And as soon as this is finished, we get this nice flashing badass skull. It says press any key. Something's telling me that wasn't a real check disk. So we're going to press enter. We see you became victim of the Petya ransomware. The hard disks of your computer have been encrypted with a military-grade encryption algorithm. There is no way to restore your data without a special key. You can purchase this key on the Darknet page shown in step 2. Purchase your key and restore your data. Please follow these 3 easy steps. So this is actually a slightly different variant from others seen on the internet, which requests you to actually email an email address with your decryption key. And the problem with that is that the email address went down very quickly after this ransomware launched, meaning Entonces, pues básicamente este ransomware lo que hace es pedir cierto tipo de remuneración económica para el rescate de nuestros datos e información. Usualmente cuando hacen este tipo de peticiones de remuneración económica, lo que hacen es pedir el pago en bitcoins para que no sea fácilmente rastreable pues por alguna entidad o financiera de pronto de algún país, ¿no? Sino que el bitcoin es supremamente complicado de rastrear desde su origen hasta el final. Listo, Camilo. Listo. Yo iba a complementar que Petya cuando se presentó fue muy famoso en noticias porque resulta que bloqueó muchos sistemas médicos en el norte y el sur de Europa. Entonces salió mucho en noticias Petya precisamente por eso, porque reveló de una u otra forma que siempre hay un factor de vulnerabilidad y sobre todo en los sistemas de control de equipos médicos o de equipos petroleros. Probablemente Petya ya no esté presente o ya los antivirus que conocemos ya no nos lo hagan tan presente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las amenazas informáticas van en evolución constante y puede que mañana no sea Petya, sino el que mencionó Juan David y tenemos que estar siempre pendientes. Esto de que las copias no se hagan en el mismo disco es muy importante porque muchas veces lo que se hace es particionar el disco que tenemos en varias partes, pero resulta que a veces el ransomware lo que hace es dañar el registro master de acceso a ese disco y necesitaría otro medio externo para tratar de acceder a la copia del medio disco. Y como eso ya lo saben las personas que hacen el cifrado, pues lo primero que hacen es ver si el disco está particionado en algunas secciones y decir, la misma información, la misma infección va a esta partición y a esta partición, y ahí se nos pierde esta medida de protección. Entonces, por el momento pasaré a la... Camilo, tengo un Señor. speech ahí en ese tema. De hecho, ya ustedes deben de saber que entre las políticas y lineamientos de seguridad en Windows y en informática, sobre todo en informática, está prohibido hacer copias de seguridad en el mismo equipo, en el mismo dispositivo. Y por otro lado, mantener las copias al lado de la alcoba, o sea, eso no está ya en las líneas internacionales. Las mismas normas hoy en día, si ustedes verifican el numeral 761, determina que se debe mantener una copia de seguridad en distinto lugar, en la nube, con los protocolos del caso, en una zona diferente al origen de la información. O sea, técnicamente, quien hoy en día diga que tiene la copia de seguridad en la otra mitad del horizonte, mejor dicho, toca matarlo, darle un balazo. Llegó la luz. Bien. Entonces vamos a seguir con el speech, Juan, si le parece. Claro. Bueno. Sí, señor, sí, claro. Perfecto, entonces vamos a hablar de las botnets. Son básicamente dispositivos descentralizados para la realización de ataques. No importa dónde se encuentre el computador. Desde que haga parte de una botnet ya es una red de alguien que la controla y lo único que hace es volver el equipo lento que se utiliza para el fin que cualquier persona que esté haciendo el control de la net determine. Por ejemplo, por un lado mando un gusano,
Por el otro lado, mando un ataque de fuerza bruta. Por otro lado, mando una puerta trasera para tratar de confluir. Esto tiene una finalidad muy importante y es que como el ataque es descentralizado, detenerlo no es tan fácil. Tiene que llegar al nodo principal del ataque. Vuelve el equipo lento cuando uno tiene una botnet y básicamente uno empieza a decir, pues que el equipo está lento y el equipo está lento. Muy probablemente esté siendo parte de una botnet y no nos demos cuenta. Expande en función de las vulnerabilidades. Si, por ejemplo, yo tengo una puerta trasera y con mi equipo pueden tomar una sola credencial, con esa sola credencial al atacante le basta, porque va recopilando la información y va descentralizando el ataque. Entre más grande sea la red, más difícil es de detenerlo. Una forma práctica de protegerse de las botnet es hacer consciente el uso de los dispositivos en la red. Si yo estoy en una Wi-Fi que es gratuita, por ahí no se pueden hacer transacciones que impliquen dinero. Si yo voy a conectar mi dispositivo a una Wi-Fi de un hotel, tengo que verificar que no tenga un portal cautivo de doble puerta. Eso más adelante lo mencionaré en los vectores de ataque. Antivirus actualizado. Parece un disco rayado, algo recalcitrante, la verdad, pero es que ese es muy importante, sin importar si es un PC de escritorio, el portátil de mi abuelita o mi celular. Un antivirus y un sistema actualizado. Credenciales robustas. En alguna sesión nuestros compañeros nos hablaban de las credenciales robustas, que son contraseñas de algo que yo sepa escribir, que sea difícil de escribir, pero que sea fácil de recordar para mí. Ya no basta, por ejemplo, reemplazar el cero con la O porque los diccionarios de ataque fuerza bruta ya los conoce. La rotación de credenciales también es muy importante. Eh, Incluso en las empresas se ve todavía el ejercicio de voy a actualizar su contraseña y uno le hace la sugerencia al usuario y lo primero que piensa es Colombia 2025 asterisco. Es lo primero que ponen, me lo han dicho a mí. Yo, en serio, el globo terráqueo es tan grande que usted no tiene más países en qué pensar, en serio, bueno, está bien. Hay que hacer la recomendación porque pues uno desde el lado de informática también sensibiliza y trata de llegar con el conocimiento al otro lado del usuario. Y la navegación web responsable. El video que vamos a ver es de una representación gráfica de cómo funciona una botnet. Allí el atacante está ingresando las credenciales para ingresar al root. Conecta y se llama Citadel la web. Ahí señala las IPs. Revisa por sumario del sistema operativo cuántos equipos tiene. Va a sus bots. Tiene identificado cada equipo con un bot ID. Él ingresa y ahí dice Full Information. Te muestra todo. Versión del sistema operativo, versión del parchado de actualización. Ahí va a ser un sumario de los archivos. Ay, me sacó una base de datos, súper bien. Y cambia. Busca en esa base de datos. ¿Qué palabras claves tiene? Bank Pay. O cambia mail. Busca. Le aparecieron cookies de sesión relacionadas con cuentas de correo electrónico. Como lo mencionaba en un momento, solamente necesita una cookie de sesión de correo electrónico para poder ir agrupando de a pocos lo que pretende con el ataque. POP3 es un protocolo de distribución de correo electrónico corporativo. No encontró nada. Bueno, salgo y vuelvo a buscar en archivos. Inyección de web. Genera un nuevo grupo, una nueva subsección. Va y consulta los scripts. Tiene su script predeterminado. Lo abre. Ya lo tiene personalizado como un ejecutable.
Ya tiene identificados los bot ID en donde lo va a ejecutar. Lo envió y ya. Video se corta, pero la idea es entender que todo eso se puede hacer a través de botnets. A continuación hablaré de las mal apps o la abreviatura de los malicious apps. Esto específicamente tiene que ver con Android y con Apple, el el App Store y el Google Play Store. Esas aplicaciones se camuflan muy fácilmente. O sea, yo le puedo poner el icono de una brújula y automáticamente por debajo tengo un malware supremamente peligroso. Pido permisos de root o simplemente pido permisos de administrador para hacer la semejanza. Con todos los permisos root tengo acceso a calendarios, al contacto, a la agenda. Y si logro una instrucción de 6C que es control y comunicación o communication and control, accedo a todo lo que alcance. Cuando yo desbloqueo mi celular y tengo acceso a las redes, ¿me piden la clave? Probablemente no. Si un atacante logra un 6C, simplemente tiene acceso a nuestras redes sociales sin ni siquiera suplantarlas. Estas son muy peligrosas precisamente por eso, porque solamente tiene que pasar una puerta, que es el desbloqueo del teléfono para tener acceso a toda nuestra información. ¿Cómo nos podemos proteger? Lo primero es descargar aplicaciones de tiendas oficiales y no descargar por descargar. Muchas veces uno está navegando por las redes sociales y sale aquel juego donde está el soldadito encerrado con una bestia y uno la descarga que se llama King Sabony, por ejemplo, pero resulta que es que el atacante usa una réplica tanto en esquema gráfico como en diseño y modelo y la vuelve a camuflar dentro de la red social, como lo mencionó Juan David en un momento, y ahí tenemos una aplicación maliciosa en un 2x3. Antes de descargar una aplicación, lo primero y lo más importante es revisar la calificación, la reputación y los comentarios y revisarlos con cuidado porque hasta eso lo suplantan, señoras y señores. Ya nos ha pasado o si no nos ha pasado para poderlo prevenir. Y como nosotros somos garantes de seguridad, lo importante es contarle a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Desconfiar de permisos exagerados. Si yo descargo una linterna, ¿ustedes creen que yo le tengo que dar permiso a los contactos? Levanten la mano si sí o levanten la mano si no. Yo no le daría Oye, permiso a la podrías, linterna. qué pena, podrías volver a hacer la pregunta, es que no escuché bien, qué pena. Ok, perfecto. Que si yo voy a descargar una aplicación que se llame Linterna, ¿le doy permiso a que tenga acceso a los contactos? No. ¿Quién da más? No, pues muchas aplicaciones cogen y piden como acceso a galería, contactos, historial de llamadas, pero pues si uno ve la funcionalidad, pues uno se da cuenta como que y esa vaina que, entonces pues en lo general uno trata de darle autorización o permisos es a lo que vaya a utilizar dependiendo pues la funcionalidad. Lo que acaba de decir Andy es sin duda lo más acertado. Yo tengo que dar los permisos si conozco la aplicación y en función de para qué la necesito. Una linterna no necesita acceso a contactos para nada, precisamente porque no lo necesita y ya. Entonces hay que desconfiar de los permisos exagerados. Camilo, y Las dos últimas, lo más ¿sí? importante, Camilo, ahí es que efectivamente algunas app que son troyanos precisamente solicitan de manera obligatoria que le den los permisos de contactos, galerías, agendas, etcétera. ¿Por qué motivo? Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Porque si no le da los permisos, no se instala. ¿Qué significa eso? Esa es la pregunta. La pregunta es ¿qué es un troyano? La respuesta. La respuesta es un La troyano. respuesta es que es un troyano, pero efectivamente no es un programa original. Entonces hay que buscar precisamente el origen y la línea de los programas, las fuentes originales. Porque hay muchas aplicaciones, muchos almacenes, muchos store que le permiten descargar desde extensiones y demás, pero pues obviamente hay que ver si son los originales. Entonces, ojo, porque desde los mismos Play Store, en Play
y en Play Apple pues también están troyanos camuflados ahí adecuadamente. Entonces cambie de proveedor, cambie de programa, busque una aplicación diferente. Y antes de proyectar el video, gracias, profe, las dos más importantes. Antivirus en móviles, totalmente. Anti-malware, sin duda. Y ya en el video les mostraré por qué. Y así es como hizo la infección. Un APK falso de un juego. Pidió permisos administrativos cuando lo estaba concediendo, simplemente se eliminó, autoinstaló 2 aplicaciones donde le aparecía el aviso de que estaba hackeado y se envió el mensaje a todos los contactos del teléfono. Ahora les voy a hablar de los virus según los vectores de ataque. Depende del hardware o la porción del sistema informático en el que se vaya a manifestar, los virus pueden estar residentes en la memoria, pueden tener una acción directa, pueden hacer una sobreescritura, pueden estar en un sector de arranque, no necesariamente en el principio, pueden conocerse como macrovirus, pueden ser polimórficos, pueden ser de secuencias web o, como se pueden ver más adelante, scripting, pueden ser multipartes o pueden ser space fillers. A continuación les haré un breve recuento de en qué consiste cada uno de ellos. El virus residente en memoria se ubica en la memoria RAM del computador, se le conoce como TSR, son típicamente puertas traseras, lo que hacen es esperar el momento preciso para actuar, inician la infección con el arranque del sistema. Se mantienen en oculto, por decirlo así, mientras espera el momento de ejecutarse con la credencial correspondiente. Algunos son muy evidentes, algunos ya casi ni se ven, pero pues cuando se vieron, simplemente se necesitaba hacer el registro entrar al registro en modo prueba de fallos y eliminar un keyword. Voy a poner un video de cómo se ve o cómo se puede manifestar un virus residente en memoria.
Otro tipo de virus es el virus de acción directa. Básicamente es similar al virus residente. Su objetivo son archivos, no instrucciones. Ataca principalmente los .exe, los .cap, los .datos, los .com del sistema. Cuando atacan, activan y se propagan. Pueden incluso restringir el acceso a la misma máquina. Si no se ubican pronto, son muy peligrosos. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Ahí lo condiciona a que haga lo que él quiere y se burla de él. For the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very A continuación hablaremos de los virus de sobreescritura. Este video no se deja ver. Bueno, lo siento. Este es peligrosísimo porque resulta que en el archivo que está, toma el código existente y toma su misma apariencia. O sea, fácilmente puede ser un archivo de Word o un ejecutable del sistema. Y esto permite la ejecución cuando se le accede. ¿Por qué? Porque siempre tiene naturaleza destructiva. Un virus de sobreescritura nunca va a tener un propósito, si lo comparamos con el video anterior, de mandarle ventanas de insultos a la persona que recibe la infección. No, este es a destruir o a eliminar archivos del sistema. Cuando la detección comienza y no se hace a tiempo, el sistema simplemente puede colapsar. Este por ser sobreescritura y por meterse con aleatoriedad de archivos, por decirlo, del sistema, pues la remediación es tener un backup y simplemente hacer el formateo del PC porque no hay otra forma de remediar. Los virus de sector de arranque o de boot sector. Estos afectan el sector del Master Boot Record, que es el sector de arranque del sistema operativo, y solamente es a través de medios físicos. El código siempre se carga desde el disco o desde el sector infectado. Este virus ya es muy poco frecuente porque como se estaba aprovechando de unas falencias que tenía el
Basic Input Output System, que es el sistema de arranque de Windows. Entonces surge un nuevo sistema de arranque que se llama el Windows PE, que lo que hace es evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, si en algún momento se llegara a presentar un virus de sector de arranque, cuando él llega al sector 0, que es el sector donde arranca la lectura del disco para la lectura del sistema operativo, ya la remediación es muy difícil. Y como ataca específicamente ese sector, pues la remediación es muy complicada, porque afecta ese registro récord que permite la lectura de un sistema operativo. Este video, si se deja ver, lo voy a proyectar a continuación. Now let's discuss boost sector virus in more details. First, let's look at how boost sector works. A boost sector is a special sector on the hard drive of a system. When a system is booted, the code in the boost sector will always run first, and the code is called bootstrap loader. The bootstrap loader is typically responsible for loading the operating system. For example, it may ask a user to choose a list of operating systems to boot from. For example, the bootstrap loader typically may ask a user to choose an operating system from a list and then loads that operating system. And this is how a system boots from a hard drive. Again, it starts with code in the boot sector, and then when the bootstrap loader runs, it loads the operating system. When a boot sector virus infects a system, the virus code is inserted in the boot sector, and the reason is boot sector again is a special place in the hard drive, and the code there will always be executed first when the system boots. So by putting virus code there, whenever a system boots, the boot sector virus will run. Then of course, the boot sector virus can perform a number of malicious functions, such as infecting other programs on the system, spreading to other systems, and stealing useful documents from the system. After the virus code runs, the boot sector virus should transfer the control to the original bootstrap loader so that the system can boot normally, at least appear to be the user that the system boots normally. Now let's discuss boot sector virus in more details. First, let's look at how boot sector works. A boot sector is a special sector on the hard drive of a system. Tenía en ese momento idea que en el bootstrap loader estaba cargado el código de un virus de sector de arranque. When a system, now let's discuss boot sector virus in more details. First, let's look at how boot sector. Voy a cambiar la diapositiva. Ya. Los virus de macro se llaman así porque normalmente están asociados con Office. La característica más importante de un virus macro es que se incrementa el tamaño del archivo. Por ejemplo, tengo un archivo de Excel de 20 kilobytes y de repente empieza a pesar 200 kilobytes. Eso es una seña de que algo le pasa a ese archivo. Como clasifica el código dentro de la misma estructura de un archivo de Office, pues yo puedo ver inofensivamente el archivo Office, pero realmente puede ser un virus de macro. Como se asocia con Office, es muy fácilmente replicable. Y él solo actúa cuando el archivo se está ejecutando. Es multiplataforma. Si está asociado con Office y yo tengo ese virus macro y me lo llevo a un Apple, probablemente allí también vaya a causar algún efecto. La remediación, la más importante, es restringir la ejecución de cualquier macro en el arranque de cualquier archivo de Office. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, que sea. Hace la detección y la eliminación. Hello everyone, today we're taking a look at the infamous worm from 1999 known as Melissa. This worm is actually a hybrid macrovirus and email worm, as it infects Word documents and also spreads via Outlook to the first 50 contacts you have in your list. So we'll go ahead and open it. This is how it would arrive on your system. It was originally posted to a Usenet group. I don't remember which one exactly. Something to do with sex, I'm sure, since this is a list of supposed porn sites and usernames and passwords. They probably don't work anymore, but now your machine has been infected. So if we go ahead and look at the outbox in our Outlook window, we can see that we have emails sent to our contacts. Here's the document you asked for, don't show anyone else. Apparently it is an important message from me, and Melissa was able to pretty severely clog email servers. I'm pretty sure it brought down a few companies' internal email servers like Microsoft's.
Not sure if it was Microsoft, but I know a few companies did have their email servers brought down. But that is not all it does. Go ahead and change the time. Make it the 8th, and if we put it on the 8th minute here, we'll see the worm's other payload, which is pretty funny. So go ahead and run Word, and when we try to close the document, you can see it inserts some text into it. 22 points plus triple word score plus 50 points for using all my letters. Game's over, I'm out of here. Which is a quote from The Simpsons, specifically, I don't remember which episode. Has something to do with Quidgibo, which is what the author went by, which is also from The Simpsons. And eventually he was caught and prosecuted. So that is really about it for the Melissa macrovirus. Digamos que el ejemplo que puso la persona que estaba haciendo el video simplemente mostró un texto con un insulto, pero pues los virus macro pueden llegar a ser un poco más complejos. A continuación les hablaremos del virus polimórfico. Este virus es súper astuto, es camaleónico. Lo llamamos camaleónico porque depende de a lo que se enfrente, él cambia o se autorreplica o esconde el código o cambia su firma o reduce o aumenta y cambia con la replicación. Su naturaleza netamente es de sabotaje. Él encripta su código fuente de tal forma que no sea tan fácil de rastrear. Como no utiliza código estático, aquí cuando hablemos de antivirus vamos a entender que el código estático de los virus es importante para manejar el control de firmas y el tema de la heurística. Más adelante ahondaremos en este tema. La remediación es difícil por la naturaleza camaleónica que les mencionamos. Como él cambia su código en porciones muy corticas, entonces es muy difícil para un antivirus de firma que detecte esos cambios. Y pues si ya empieza a hacer su polimorfismo y hace cifrado, pues lo mejor es formatear y copiar de seguridad. Vamos a ver un ejemplo a continuación. El resumen corto de la tragedia larga es que cuando la persona que proyecta el video utiliza el desensamblador de PE, lo que hace es analizar la estructura del virus y presenta también cómo identifican los antivirus las firmas de esa amenaza. Cuando él corre el proceso, utiliza una herramienta de Windows que se llama
Process Explorer, y sí observaron que a la derecha estaba corriendo los procesos en rojo y variaban mucho, y a la izquierda también cambiaban los accesos directos. Esa es una muestra de un virus polimórfico, porque a medida que el sysinternal se estaba haciendo su recorrido, él cambiaba los ejecutables. Ay, me salió la presentación. Esperen un momento. De la propiedad del clic. A continuación les hablaré del scripting web. Este es un poquito, es parecido en cuanto a que cambia, pero es un poco más pequeño en cuanto al tamaño. Se disfraza principalmente en las redes sociales. Lo que hace principalmente es robar cookies de navegación. Cuando uno entra a internet y guarda la contraseña, él queda un archivito en los temporales de internet que contiene esa estructura de navegación, digámoslo así, el hábito de la navegación. Entonces, este scripting web lo que hace es llegar a esas cookies y decir, ah, este usuario guardó la contraseña, este usuario entra a Star Media, este usuario entra al tiempo, este usuario entra a Facebook, utiliza esta misma contraseña, entonces yo la puedo enlazar. Y así hace toda la presentación del despliegue. Redirige a sitios emulados. Entonces me presenta una página que para mí es verídica, pero realmente no lo es. Entonces es un sitio emulado. Y es muy malicioso. La primera remediación es el antivirus. Antes de iniciar el ataque puede llegar a ser inofensivo y lo puede detectar. Pero después de que inicia la forma, ya es difícil de detectar.
Básicamente lo que pasó ahí es que supuestamente me presentaba un sitio falso de Windows Defender. Él me decía, vaya a este sitio para bajar el certificado y usted pueda ingresar. Y mientras yo estaba intentando ingresar al sitio donde yo pretendía bajar el certificado para poder navegar en ese sitio falso de Windows Defender, el scripting que estaba haciendo su trabajo, yendo a buscar las cookies de sesión y presentándome sitios falsos y también diciéndome, si quieres ver este video, entonces da clic para bajar el complemento y lo vas a ver más rápido. Y ahí explica básicamente la secuencia. Así es, trabaja un virus de site scripting web. Multiparte. De este sí desafortunadamente no tenemos video, pero básicamente lo que hace es que infecta tanto el sector de arranque como los ejecutables al mismo tiempo. Este ya no es o ataco a un lado o ataco al otro, no, ataco todo al tiempo. Es muy difícil de prevenir. El síntoma más importante de este tipo es que la memoria virtual se trepa a niveles insospechados sin tener ni siquiera un programa abierto. Y empiezan a aparecer los mensajitos, se te acabó la memoria virtual, se te acabó la memoria virtual, se te acabó la memoria virtual. Y ahí simple y sencillamente, si llega a ser muy constante y ya después de hacer un diagnóstico de la memoria me doy cuenta que es eso, hay que formatear el PC. No hay de otra remediación. Este es un tipo de virus muy raro, se llama Space Filler o Cavity, porque lo que hace es colarse entre las secciones vacías de un archivo. Uno pensaría que un archivo no tiene espacios vacíos, pero resulta que, como vimos en la sesión de arquitectura de computadores, los archivos normalmente no se guardan en sectores en secuencia, sino que guardan unos espacios. Cuando se hace ese ensamblamiento, quedan unos espacios muy pequeñitos, por eso es un tipo de virus muy raro. El Space Filler se cuela en esos espacios y por eso es que es muy difícil de detectar, por lo raro, porque el ensamblador que me presenta a mí el archivo en pantalla no va a decir, es que aquí había un espacio y entonces ahí se coló algo, no. Él se cuela en el espacio vacío y ahí el tamaño no cambia, la estructura no cambia, el nombre no cambia, sin embargo, es de una alta diseminación, como lo vamos a ver en el video. Es un poco largo, pero es súper interesante porque miren lo que le hace completamente a la Hello mano. everyone, it's Thursday, April 26th, 2012 at 12:30 a.m. Now on this date, 14 years ago, the CIH virus first displayed its devastating payload, in which it rendered many computers unbootable due to it overwriting the BIOS, the basic input-output system. Now hopefully, we will be able to see that effect here today on this standalone computer, and hopefully it will destroy it like it has many thousands of other PCs. Now the virus is also known as space filler, as unlike normal executable infecting viruses, which will write their code to the end, CIH will look for gaps in the program to which it writes its code. This is handy as it helps the virus avoid detection, as it does not increase the file size of programs that it infects. Now we will go ahead and run it. The system date is currently set to April 25th, so we don't get the payload immediately. So you can see, it pretended to be some other file that it had already infected, but now CIH is present and will infect any executables you run on the computer. So we'll just run a few of these, and CIH will infect them. And every time you run these files, CIH will launch as well, instead of the program you're running. Alright, I think we're ready to go here. We will switch the date to the 26th and see if we can get it to activate. Now, normally I have to re-record videos a bunch of times, but with CIH and its devastating payload, you only get one shot at this, so let's hope it works. Here we go. And the computer should blue screen. Yes, it has. In VXD, this was called from blah blah blah. It may be possible to continue normally. Let's try it. We have a taskbar and no desktop. You can press buttons and now it's frozen. So what it's done is, if this motherboard was compatible with it, it should have overwritten the BIOS and also overwritten, I think, the partition.
Básicamente por cuestiones de tiempo lo que hace el virus es destruir el arranque de la máquina. Ya nos queda muy poco. Entonces, aquí vamos a hablar de los tipos de virus informáticos. Básicamente se clasifican según su categoría, en si hace algo, si no hace nada, si trabaja en línea, si está fuera de línea. La finalidad, si lo que hace es prevenir, si lo que hace es identificar o descontaminar. Encuentra un virus, va y consulta su base de datos de firmas y lo que hace es tratar de remediarlo al estado ideal posible. Según el objetivo específico, puede ser un firewall, un anti-spyware, un anti-pop-up, un anti-spam o un anti-malware. Y según la función, si elimina o repara o se elimina y repara al mismo tiempo, si lo que hace es detectar, si lo que hace es inmunizar, si lo que hace es manejar el nivel de heurística, que es el nivel de búsqueda profunda en las bases de datos de las firmas de los archivos, o si son simplemente residentes. Los antivirus tienen diversos comportamientos y lo que hacen básicamente es integrar todas estas funciones para darle una prevención y una protección integral a un computador o a un ordenador, pero lo utilizan principalmente con bases de datos donde se registran las firmas de los archivos. O sea, una entidad detecta un tipo de virus y lo que hace es registrar su hash IMD5 con su firma y lo registra en esa base de datos. Todos los antivirus van y la consultan y cuando la encuentran como semejante, lo que hace es decir, ah, usted tiene ese virus. La mejor opción es esta o esta. Aquí había un video, pero ese sí se los comparto por el interno porque es un poco largo, de cómo se visualizan los ataques a nivel mundial mediante una dirección IP. Es súper interesante ver cómo geográficamente se proyectan los ataques. Y ya para finalizar y de antemano agradeciendo su participación o asistencia, quizás a ver si tenemos algunas preguntas o si procedemos a la sección de pregunta aleatoria. Juan, ¿me colabora, por favor? Claro que sí. De antemano, pues queremos pedirles perdón porque se nos fue un poquito más del tiempo que teníamos planeado, pero era importante, pues precisamente evidenciar cómo ha actuado cada uno de estos tipos de virus y de malware, ¿vale? Entonces, pues esperamos que les haya servido mucho. Vamos a compartir pues las preguntas rápidamente y, profe, si me colabora con 2 voluntarios. La seguridad de información somos todos. No solo son datos, sino ya es nuestra vida digital. Muchas gracias. Así es. Profe, está motivado cuando respondió. Yo les ayudo si quieren. Cristian Fernando. ¿Quién primero y quién va después? Rosario. Dale con Cristian Fernando. Listo, va a compartir pantalla entonces. ¿Me confirman si lo están visualizando? Está cargando. Señor. Ya. Pregúntele al Meregildo. ¿El Meregildo está ahí? Listo, ¿quién va? Fernando. Listo. Entonces, Cristian, ¿sí? Zambrano León. ¿Existe en el auditorio o no? Era Cristian Rosario, ¿no? Eran Cristian Castro. No veo a a Zambrano León. No, el que se ofreció fue Castro. No está. Pasemos a Cristian Camilo Castro Rosario. Listo, profe. Listo. Bueno. ¿Qué hace un virus troyano? No se vaya a rajar. Yo me voy con robo de información y se presenta como un software legítimo. Ok. Sí, amarillita. Efectivamente, compañero Cristian.
Si nos puso atención. Sí, está piloso ahí. Vale, vale. Sigue. Listo, profe. Pasemos con Gracias, el Cristian. Cristian Camilo Parada Martínez. Sí, señor. ¿Listo, compañerito? Listo, Juan. Ahí va. Radios. La respuesta es... Troyanos, dispositivos USB y el amarillito. ¡Qué nivel! La ponen tan Bien, fácil. bien, bien. Uy. No, ese vector de ataque era... El podio fue... Listo, compañeritos. Quedaron de primeros. Listo, listo. Santiago, Andrés, Cristian, Andrés Camilo. Bueno, muchachos, no, bueno, muy bien. La dinámica de la exposición varió, me gusta. Bueno, no manejaron a la hora del día de hoy unas diapositivas un poco más dinámicas, pero las cápsulas me gustó, lo felicito. Esas cápsulas de videos fueron llamativas, fueron documentadas, bien explicadas, informativas. Eso fue un plus adicional y con eso descrestó, me descrestó. Entonces creo que sí, Andrea, un aplauso, me parece perfecto. Entonces, Gracias. Entonces, efectivamente, podemos darle un parte de éxito. Me gusta porque hicieron una consultoría de los temas estaban enriquecidos, bien explorados, explicación pausada, dominios, evidencia, dominio, los contenidos estaban enfocados en los temas de exposición, las píldoras de videos que presentaron bien seleccionadas, explican lo necesario, dominio del contenido, convincente, etcétera. Unas diapositivas muy amables, muy agradables, llenas de información. Con verlas se informaba uno bastante y eso fue bastante enriquecedor. Entonces, los felicito, muchachos, desde ese punto de vista. Muchas gracias, Por lo profe. tanto, su nota fue esa. Ok, profe, muchas gracias. Gracias, profesor. Es a Camilo Aguilera y Juan Figueredo. Juan David Figueredo. Listo. Bueno, Gian Peña, no te quieren dejar exponer, Dios mío. Tocó el martes. Qué pena, compañeros. Qué pena. La culpa es de Camilo, el monitor. Echen la culpa a él. No te preocupes. No, estuvo muy agradable el tema, informativo, documental. Ustedes que tienen en esta vanguardia, yo sé que más de uno pueda que conozca o no, no sé, pero pues un repaso, un champú, uno que otro virus de actualidad, pero sí, bastante interesante en el ejercicio para el auditorio. Luego la última lámina, muy interesante porque casi nadie trae a colación los antivirus y sus categorías. Por esa parte lo felicito igualmente, esa lámina estuvo de ataque. Los porcentajes de los dispositivos informáticos más afectados, otra lámina muy interesante. Su resto de clasificación en cada una de ellas. No, todas las láminas estaban muy buenas. No, si al caso la primera donde estaban los nombres, no, te resto todo muy, todo muy interesante. El logo de la universitaria solamente viene en blanco y negro. Oiga, el sí, tema era porque azul. ese logo no me gustó nada. Ay, lo siento. No. Bueno, de resto no, muy bien, felicitaciones. Como dijo Andrea, un aplauso. Bueno, muchachos, entonces quedamos ahí a tono, ya vimos un champú durante estos últimos 17 sesiones, 18 creo que hasta hoy, sobre toda una trazabilidad en los componentes de seguridad informática, de controles, de identificación de riesgos, de cada uno de los elementos que tenemos que tener en la cabeza. Fíjense que a poco así van aprendiendo ustedes más el sentir de efectivamente el por qué
de tener el conocimiento de los riesgos, la identificación, de las amenazas, cuáles son, quiénes son. No es saber ahí un numerito que dijiste asterisco número 61 número para saber si me están espiando, me tienen mi teléfono colgado o espiando. Y que dijiste numeral, como que 21 numeral para desbloquearlo. Bueno, pues efectivamente hay mucha personita ignorante, y perdone que diga eso, porque efectivamente ese es el teléfono donde replican las llamadas cuando usted no contesta el teléfono. Entonces, ese es el destinatario del contestador de voz. Pero pues le venden esa historia a todos los usuarios que los tienen intersectados. De pronto, si le aparecieran más de 2 teléfonos, diría, y lo podíamos llegar a evaluar, pero hasta ahí, no. Todos los operadores tienen un call center donde apuntan los diferentes números telefónicos. Entonces, desde esa línea, compañeros, bueno, nos vemos el día martes, hacemos un resumen, terminamos con la exposición de Windows y preparamos las baterías. Yo empezaría a revisar buena parte del material que hayan subido o ya respondido a plataforma. Recuerde, bueno, igual tienen plazo hasta el 17, pero pues yo creo que ya subieron más de unas respuestas de las talleres a plataforma. Entonces, que descansen, que tengan un feliz puente, Dios los bendiga, se diviertan y sean felices. Un abrazo para todos. Chao, profe, gracias. Igualmente, profe, gracias. Gracias, profesor. Gracias, feliz fin de semana. Lo mismo. Fin de semana, hasta luego, compañeros. Chao, chao.